Vamos ahora con otro tema. En este caso, nuestro invitado es el señor Pedro Ferradas, gerente del programa de gestión de riesgo y desastres de Soluciones Prácticas. Ese es el nombre de la institución, ¿no?, que dirige, porque tenemos que estar preocupados y pareciera que no estamos tomando en cuenta aún cómo vamos a enfrentar el fenómeno del Niño, que cada vez se pronostica, se advierte que podría ser fuerte, con una alta posibilidad además de inundaciones, según el diagnóstico que ha hecho Soluciones Prácticas. Señor Ferrada, buenas tardes. Buenas tardes. Así de fuerte cree que sería usted, o sea, se dice que va a pasar a moderado fuerte, pero con altas posibilidades de inundaciones. Así es. De hecho, entendemos que en casi todos los países implicados, en este caso Ecuador, incluso Bolivia y en el caso particular de Perú, se están empezando a tomar medidas porque efectivamente hay mucha preocupación por los efectos que pueda tener el niño, que ya está presente. El niño está ahora presente. Todavía está en una categoría moderado, pero el pronóstico que hace el propio INFEN es que el niño se va hacia fuerte o incluso podría en los próximos meses agravarse más la situación. Claro, no, porque hasta ahora lo que nos venían diciendo es que sí, que íbamos a tener un invierno cálido, pero que no necesariamente se iban a producir pues fuertes lluvias, aunque eso también tiene un contrasentido, ¿no? Porque la calidez lo que produce es precisamente que las nubes se alimenten de esta humedad y que puedan venir las lluvias. Pero al respecto, ¿por dónde tenemos que empezar? Porque los frentes son amplísimos, ¿no?, en diversos sectores. ¿Por dónde se tiene que empezar? Así es. Con Soluciones Prácticas. Sí, bueno, en principio, un punto es el escenario del Niño. Ya el año 97-98 se actuó con meses de anticipación, pero se cometió un gran error, y es que se pensó que el Niño solamente iba a hacer inundaciones en el norte del país. Y el peor escenario que tuvimos fue en Ica. Recuerda que se inundó prácticamente toda la ciudad. Y esa es una primera cosa que hay que contemplar. O sea, el escenario del Niño no basta en términos de inundaciones. No es que, digamos, solo pasa en el norte del país. Sino tenemos que tener ¿Y se puede replicar nuevamente en Chosica lo que hemos vivido en los últimos meses? Así es, ¿sí? Esa es una alta probabilidad. O sea, en la medida en la cual se incremente el calor y se produzcan lluvias como las que se produjeron este año, esto podría reproducirse. De hecho, nosotros hemos estado trabajando en esas hipótesis. Ese es un primer tema, el escenario, pero el otro problema crítico es que no vemos que se haya trabajado suficientemente en lo que es evitar o que se generen nuevos riesgos. Por ejemplo, hay un asentamiento muy grande que se llama Polvorines en Piura, donde hemos estimado que 1.500 familias podrían ser indefectiblemente afectadas si se produjeran, y lo cual es altamente probable, las inundaciones, las lluvias e inundaciones. Esta población está metida en la zona de recepción de los drenes de Piura, y por lo tanto se llamaba La Laguna. Y esa zona está siendo invadida, ocupada y vendida y comercializada. O sea, además de que es una zona de peligro frente al fenómeno del Niño, en lugar de ayudar a que esto no ocurra, al contrario, se está poblando más y las consecuencias pueden ser peores. Claro, en pocos meses se ha poblado y casi toda la famosa laguna donde deben llegar los drenes de buena parte de Piura. Y entonces cuando llueva o cuando se produzca algún desborde del río, esta zona va a ser arrasada. También hemos encontrado situaciones similares en Chosica. Ya, pero en todo caso sí hay que alertar al presidente regional de Piura por lo pronto, ¿no? Al señor Gilbeck, que ya empiece a mirar un poco cuáles van a ser las zonas más vulnerables y las que podrían ser sumamente dañadas. Pero esto no pasa solamente en Piura. ¿En qué otras regiones han encontrado? Bueno, en el caso de Chosica tenemos problemas muy serios. Hemos estado trabajando en la zona, en Santa Eulalia y la zona de Cachahuacra. Y en el caso de Chosica hemos asistido, antes de los huaicos más conocidos, un huaico que afectó la quebrada de Yanacoto. En el ingreso a Chosica tenemos Yanacoto, tenemos la zona también de California,
donde hay ocupaciones de terrenos, en algunos casos son invasiones de pobladores, que ellos mismos están requiriendo y demandando que los ayuden a ubicarse en zonas más seguras. Y eso es algo que podría hacer las autoridades. Y de otro lado, existen también urbanizadoras que de manera totalmente ilegal están vendiendo terrenos en zonas de alto riesgo. Basta. No, no aprendemos la lección. Sí, es terrible, pero de verdad las autoridades tendrían que ponerse un poco más en alerta por eso. O sea, ya nos ha pasado 20 veces, si no es más, y se sigue construyendo. Así es, entonces ese es un problema muy serio y eso no se está afrontando. Generalmente lo que se hace si hay una fuerte inversión del Estado en lo que se llama gestión de riesgo, pero estos casos de, digamos, poblaciones emergentes, ocupaciones iniciales, donde es posible resolver el problema rápidamente, no se está actuando con el suficiente énfasis, ¿no? Y el otro problema que es muy crítico es que estamos a puertas de los problemas de inundaciones. Estos se producirían a partir del mes de diciembre y podrían abarcar todo el verano. Casi medio año para empezar a prepararnos. Sí, pero a ese nivel también, de acuerdo a la nueva norma, le corresponde, o sea, la nueva ley de gestión de riesgo le corresponde a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales el ejecutar las acciones de gestión de riesgo en general, incluido la preparación y respuesta. Pero vemos ahí que todavía no hay ningún avance prácticamente, como que se está esperando el último momento para poder apoyar la organización de la población, porque la población tiene que estar organizada, sobre todo en las zonas de alto riesgo, para poder ir a las zonas seguras, evacuar y evitar pérdidas de vida y también de afectación de sus bienes más preciados. O sea, eso es posible hacerlo. Tampoco hay a ese nivel suficientes iniciativas para poder prever algunos escenarios que hemos vivido en el año 98, como el aislamiento de algunas comunidades. Pero digamos, eso fue a raíz ya de que se produjeron los desbordes, algunos huaicos y dañaron carreteras. Entendemos que ya algunas carreteras están en mejor estado. Sí, pero no todas. ¿No han detectado eso? Ni siquiera se ha terminado con la reconstrucción de algunos puentes. Hay algunos puentes en Piura que todavía están por ser reconstruidos. Sí se ha avanzado en algunas defensas ribereñas en la ciudad misma de Piura, pero hay otra zona, otro tramo de Piura que todavía está altamente expuesto. Pero el problema más serio es que sabemos que varias comunidades en el momento de las inundaciones se aíslan y pueden pasar semanas sin recibir atención. Entonces, tuvimos una experiencia en el año 97-98 y lo hicimos junto con la municipalidad e incluso el INDECI, de colocar equipos y preparar a la gente en las comunidades que se aíslen para que puedan responder. ¿Cómo prepararnos frente al fenómeno del niño? Sí. Vamos a ver qué nos dicen también nuestros radioyentes y nos llaman al 251-9422, 467-4499. Estamos con el tema de cómo prepararnos y cómo enfrentar el fenómeno del niño que ya está aquí. ¿Aló, Exitosa? No, todavía no tenemos ni unas llamadas, pero en todo caso ya saben a qué número llamarnos, porque, ojo, se nos dijo que iba a ser moderado, pero a estas alturas del partido ya se tiene clarísimo que vamos a ir con un fenómeno del niño fuerte. Inicialmente vamos a sentir una ola de calor, pero después de esa ola de calor, a prepararse, porque todavía no sabemos exactamente cómo viene. Por lo que lo escucho, su preocupación sigue estando más en el norte del país. Digamos, en la sierra, en la selva, ¿cómo se sentiría? Vamos con algunas llamadas telefónicas. ¿Le parece, señor Ferradas? A lo Exitosa. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Estoy llamando desde Piura. Qué bien, gracias por llamarnos desde allá. Mire, lo que tenemos que hacer aquí es que la autoridad regional no se preocupan, a pesar de que se habla con tiempo del fenómeno del niño, y el sufrimiento sigue siendo igual, porque no se toman las prevenciones. Yo doy un alcance de que para ver cuando el fenómeno del niño ya se anuncia, el gobierno regional, 3 ministerios tienen que tomar acciones, porque transportes, agricultura y salud. Mire la epidemia que hemos tenido este año. El niño no ha sido fuerte, pero hemos tenido una epidemia fuerte en esta región. Eso es lo que quería decir. Los 3 ministerios tienen que ponerse en acción, porque de lo contrario
los estragos que produce este fenómeno del niño es peor que el niño. Gracias. Así es, muchísimas gracias por esta llamada. Mire, efectivamente, además el señor tiene muchísima razón, porque no es un tema que solamente tenga que ver con las carreteras o con las estrategias del gobierno regional. Salud, agricultura, pesca, o sea, hasta telecomunicaciones, ¿no es cierto? Porque lo primero que termina bloqueándose con eso son los sistemas de comunicación, y es ahí donde no estamos poniendo el énfasis adecuado. Sí, de hecho, le corresponde al gobierno central y al gobierno regional actuar. En el caso del gobierno regional, el mandato es claro, son los ejecutores las políticas de gestión de riesgo, o sea, son los principales responsables, tanto los gobiernos locales como el gobierno regional. Sí, es cierto que se requiere una respuesta integrada de los distintos ministerios, y hasta donde entendemos se está trabajando en eso. Hay una resolución del gobierno que encarga la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas para desarrollar un programa urgente frente a las posibilidades de inundaciones en el norte. ¿Sierra y selva se va a sentir? Pero en el caso de la sierra y selva no es muy claro los efectos. En el pasado pensábamos que la sequía era un efecto indefectible en la Sierra Sur, pero esto no sucedió el año 98, que hubieron más bien inundaciones. Ya, vamos con una llamada telefónica más. Aló, Exitosa. Aló, buenas tardes, ¿sí te acuerdas? Sí, ¿cómo está? Lo escucho, buenas tardes. Buenas tardes, el señor presente, por favor, es algo preocupante este fenómeno niño que estamos viviendo, que viene con fuerza. En este caso debemos prepararnos, debemos tomar conciencia todos los ciudadanos que realmente valoramos nuestra vida. Por otra parte, a esos señores extorsionadores, ojalá que el fenómeno del niño les caiga en plena cabeza. Gracias. Muchas gracias por su llamada. Vamos con otra llamada más. Aló, Exitosa. Aló. Aló, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, señora Rosana. Primero le doy la bienvenida porque yo escucho hace años esta radio Exitosa y me da gusto que esté ahí. Muchísimas gracias. A ver, yo vivo en Manchay, en el 99 llegué y, digamos, el cerro era vacío. En cambio, ahora se ha llenado todito el cerro, hasta la más punta de los cerros realmente no sabe. Está repleto, quebradas, cerros, las puntas del cerro, en todo lugar. Pero también, aparte de las autoridades, nosotros también tenemos que tener conciencia, creo, que no vas a exponerte a estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, tanto la autoridad y tanto nosotros creo que tenemos que poner de nuestra parte. No solamente esperar que la autoridad me reubique, porque yo siendo, digamos, consciente, viviera en Chosica, no me voy a hacer mi casa en una quebrada donde que todos los años llueve, porque tengo un familiar ahí, y todos los años que a esa casa de una vecina el agua, ¿no? Entonces, yo tengo que prever también por mi familia y no voy a hacer gastos en vanos en un lugar donde está zona de riesgo. Y un favorcito, por favor. Sí. Si puede tocar el tema de banco de materiales que ya he pedido al señor Tafur, he venido al señor Nicolás Lucas. No, nosotros se lo vamos a atender, no se preocupe, lo ponemos inmediatamente. Un bien grande con eso. Gracias. No, a usted, muchísimas gracias por llamarnos. Es cierto, hay un tema pendiente respecto a autoridades, pero hay un tema pendiente de la población. Qué manía por querer ir a colocarse a las quebradas. Sí, yo creo que efectivamente hay un problema. Hay un problema, claro, que de terreno, todo el mundo quiere su casa propia, su terrenito donde construir, pero hay lugares donde no se pueden construir. Así es. Creo que el tema a veces es desconocimiento y a veces irresponsabilidad. En el caso de desconocimiento hay una irresponsabilidad más bien de las autoridades de no orientar adecuadamente. El caso que le mencionaba de Yanacoto, la población ha pedido que se les oriente para salir de la zona del cauce y seguir, porque hay una inmensa población ahí y que ya fue afectada, como digo, hace más o menos unos 6 meses, ¿no? En el otro caso que mencioné, Manchay, efectivamente tenemos en Lima, bueno, no estoy muy lejos, muchos zonas donde se ha construido en laderas y hay lo que nosotros llamábamos en un momento en la gestión anterior de la Municipalidad de Lima, el desastre silenciosos, o sea, todos los inviernos
cuando la mera llovizna que caía sobre Lima afectaba viviendas y había personas que perdían sus enseres, sus condiciones y que quedaban sus casas totalmente inundadas. Y esto no era ni siquiera público, pero se trabajó, se propuso un programa para estos casos de protección de las viviendas en zonas, digamos, más vulnerables en relación con las laderas, ¿no? Entonces, el tema ahí tiene que ver con responsabilidad de las autoridades, pero también responsabilidad de las personas, ¿no? Así es, y eso creo que es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar en esta parte final de la entrevista. Hay una parte de responsabilidades, pero sobre todo nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en esta lucha y sobre todo exigir a las autoridades que ya empiecen a ponerse las pilas. Gracias por haber estado con nosotros, señor Ferradas. Muchas gracias a ustedes. El día de mañana tenemos un seminario internacional sobre el fenómeno del niño en Miraflores y quedan invitados, ¿no? Así es, en el Hotel José Antonio. El Hotel José Antonio, bueno, sí. Si quieren saber más sobre el fenómeno del niño, pueden acudir a este evento internacional. Ya es la 1:00 p.m, momento de despedirme. Nos reencontramos mañana viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Yo los dejo con Sigrid Bazán en Exitosa Noticias. Gracias por haberme acompañado.